Qué bueno hoy de nuevo compartir esto en la gracia de Dios, lo que cantábamos. Inclusive estaba pensando en el tercer himno, Sublime Gracia, como para cantarlo al final, porque hoy vamos a ver de la gracia. Hoy Dios en su espíritu, estamos estudiando la carta de Tito y los invito allí. Y corresponde este pasaje, la doctrina de la salvación, la gracia del Dios vivo. Bueno, realmente yo miro a ver si hay personas, bienvenidas a las personas que hoy nos visitan, que estos últimos días he visto, eh, bueno, visitándonos para escuchar la palabra del Señor. Y realmente un saludo para todos y cada uno de ustedes. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Es un solo pasaje, es un solo texto. eh, Creo que presenta el Evangelio. Pablo presenta el Evangelio aquí en la iglesia de Creta, pero realmente le entrega esta labor a Tito. La carta es corta, lo conocemos, y hay unas doctrinas fundamentales ahí, enseñanzas que Pablo le da. No son muchas porque la carta es corta, y una de ellas es la doctrina de la salvación. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tenga en cuenta esas palabras, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esas tres últimas palabras, resumiéndolas en una sola, es vivir en santidad. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Pablo le dice a Tito en el versículo 15, esto habla, esto exhorta, con esto reprende y hazlo con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, Señor, santo eres. Gracias nuevamente en la persona de Cristo por este tiempo que tú nos das, que trazas en tu voluntad, en tu soberanía y que has colocado en nuestros corazones el de seguirte, el de buscarte, el de estar aquí no por nuestras fuerzas, sino porque es tu voluntad, Padre, en el Espíritu. Toma la dirección de nuestras vidas, enséñanos a prestar atención, de saber que este siervo quien habla es un instrumento, pero los siervos que escuchan son tus hijos, somos tus hijos, y somos alimentados en esta palabra y somos edificados en ella. Llénanos de tu palabra con abundancia en nuestros corazones para que podamos ver al Señor Jesucristo y aprender de Él, y por medio de Él conocerte a ti, seguirte a ti, Señor Jesucristo, y oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, eh, antes de empezar, pues quisiera redondear algunas ideas, como hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido compartiendo, lo que los hermanos han compartido en las prédicas pasadas, en sus sermones, en aquellas palabras que el Señor nos ha dado por su Espíritu. Y bueno, ya vemos que es la doctrina que hoy me corresponde, la de la salvación, el Evangelio de la gracia, que Tito trae a Creta. Pablo se lo da a Tito y Tito lo comparte allí en Creta. Y quisiera antes redondear dos puntos. Y uno está en el capítulo 1 de Tito, el versículo 5. Algo corto. Son dos puntos que vamos a redondear para centrarnos en el Evangelio de la Gracia. Dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creo que hemos estudiado esto bastante
y entendemos la problemática, el contexto a la iglesia de Creta en su momento, en el primer siglo, la problemática que tenía Creta allí. Pero yo quiero hacer una pregunta en respecto a este versículo que la iglesia, que el Señor nos habla hoy a la iglesia, el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice este versículo? A la iglesia en Pereira, a los que estamos aquí hoy, a la asamblea, a la congregación. Ya sabemos en parte la congregación, lo que pasó allí en Creta, pero ¿qué nos dice hoy? Quiero que tomemos una palabra clave y es lo deficiente. Esto habla de lo incompleto, lo que falta por hacer. Piénselo de esta manera en nuestra congregación. ¿Hay algo deficiente? No me responda, no me responda. Pero creo que con estas palabras que siguen trataré de dar como una respuesta. No hablo por usted, no, cada uno tenemos nuestro pensamiento. No somos perfectos. En lo personal y a nivel de cuerpo de Cristo pueden haber deficiencias. Pero creo que con esto les voy a decir todo. Estamos orando por ello. Estamos trabajando en eso. Esta carta la hemos estudiado durante 3 años los hombres y realmente me parece muy interesante la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios que hoy, de hace 3 meses para acá, la estamos compartiendo con ustedes, con toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo. Mire, estamos orando para que haya un liderazgo bíblico, un liderazgo plural, para que el Señor levante obreros en sus mies. Creo que ahí en cierta manera podemos hablar de algo deficiente. No que tenga que hacerse de la noche a la mañana, pero eso nos compete a todos nosotros. Vuelvo y lo repito, no es superstición, no es algo místico que el Señor hoy, desde hace 3 años para acá, estemos estudiando esta carta y hoy la estamos compartiendo y que la venimos compartiendo con los hermanos. Y el segundo punto a tratar es el versículo, capítulo 2, versículo 1. Creo que hay algo para redondear ahí muy importante de lo que han venido hablando los hermanos. Capítulo 2, versículo 1 en Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y esa palabra es en la que voy a redondear, pero no inmediatamente, porque primero quiero comenzar con la doctrina de la salvación. Y creo que la doctrina de la salvación, las doctrinas hacen parte de la sana doctrina, de la sana enseñanza, de la sana palabra, la palabra de vida, la de vida eterna, la que el Señor enseñó, la que un día dijo en sus palabras, por el Espíritu, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, mi enseñanza no pasará, mi doctrina no pasará. En cierto sentido podemos hablarlo así. Entonces, ténganlo en cuenta, vamos a hablar de la sana doctrina, pero quiero comenzar con el texto que hoy me corresponde. Versículo 11, volvamos, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y quisiera ver el versículo anterior, el versículo 10. No defraudando, dice así, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Podríamos pensar que Pablo le escribe a Tito ahí en cuanto a los siervos, pero eso nos compete a todos. Y un pequeño resumen, ya prácticamente el versículo 1 son, instrucciones para el liderazgo. En el capítulo 2, como el hermano James nos lo compartió la última semana y como algunos hermanos lo han compartido, habla de conducta, la conducta del creyente en la iglesia que nos lleva a esas relaciones interpersonales. Y una de ellas es esto, no defraudando, no solamente a los siervos del versículo 9, sino a todos, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, a los siervos, a los esclavos, a una tic, a cada uno. A cada uno nos compete esto, para que así adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora sí, 4 puntos importantes en el versículo 11 en cuanto a la gracia de Dios. Y el primero de ellos es el siguiente, viene de Dios y solamente la gracia viene de Dios. Eso proviene de Dios, es de Dios. Lo que escribí en estas palabras es la gracia de Dios y solo proviene y viene de Dios. Segundo punto, se ha manifestado.
Otra traducción, otras palabras lo dice, ha sido revelada. ¿Cuándo? ¿Cuándo se reveló esa gracia? Cuando el Señor Jesucristo entró a la tierra, cuando se hizo hombre. Allí en el Evangelio de Juan, los invito, lo sabemos hasta de memoria, 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como en el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí se reveló, ahí se manifestó, ahí se presentó la gracia personalmente. En ese sentido, y el versículo 17, ahí mismo en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Tercer punto, en cuanto a este versículo 11 de Tito, el alcance de esta gracia y a quienes va dirigida, su extensión. Mire, a todos los hombres, a todos. Y me llama la atención porque el pasaje es claro. Ahí no está diciendo a unos cuantos, a unos pocos o a unos muchos, a los judíos, a los griegos. No, a todos los hombres. Nosotros debemos entender claro la doctrina de la salvación, la que el Señor en Jesús enseñó a sus discípulos, la que el Señor Jesús enseñó a Pablo. Pablo se lo dice a Tito, Tito hoy lo está enseñando la iglesia de Creta, pero lo que el Espíritu nos confirma hoy. Puede que ya sepamos de la gracia, podamos entender de esto, hemos venido a Cristo, somos salvos, pero no está por demás el volverlo a recordar. Pablo se lo dijo a los filipenses, para mí no me es molesto recordarlo las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Y ahí me incluyo yo, para nosotros. Es seguro recordar estas palabras, esta enseñanza, aunque ya la sepamos. Y vea, el alcance es a todos los hombres, pero esto no quiere decir que todos los hombres sean salvos, ¿no? Pero lo que sí significa es que Dios, bueno, lo que sí quiere decir es que el ser humano ha conocido de esta gracia o experimentado esta gracia. No quiere decir que el ser humano, todo el ser humano haya conocido de esta gracia. Lo que sí quiere decir es que va dirigida a todos los hombres. En otras palabras, si no me entendieron esta, miremos a la cruz. Cuando el Señor Jesucristo allí, en las últimas palabras que él dijo, clamando triunfante, consumado es, efectuando la obra completa de salvación. Y en esas palabras, lo que quiere decir es que esto no garantiza que todos los hombres sean salvos, pero sí significa que Dios ha hecho provisión para que todos los hombres puedan llegar a ser salvos. Vamos a hablar en cierta manera, de algunas doctrinas erróneas, pero quiero confirmar primeramente con la palabra, la sana doctrina, la sana enseñanza, la doctrina de la salvación que debemos tener clara cada uno de nosotros y tenerla presente en nuestras vidas, afirmar esa fe, esa verdad que hay en nuestro corazón. Y el cuarto punto es lo que trae salvación a los hombres. Quiero ver dos ejemplos, enseñarles dos ejemplos. La gracia, estas palabras de Pablo cuando fue alcanzado por su gracia. Hay varios testimonios, uno en Timoteo, primera de Timoteo 1:13. Los invito a leer allí. Inclusive hay un testimonio de él en Gálatas también, algo similar con estas palabras en el primer capítulo, cuando él expresa cómo ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Primera de Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante. Y quiero detenerme aquí y tal vez agregar unas palabras que no es mentira, para conmigo, pero no solamente para conmigo. Perdón, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante para conmigo con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
Ahora vean este versículo 15. Escuche. Palabra fiel y digna de ser recibido. Palabras de Pablo a Timoteo y que hoy conoce la iglesia en Pereira. Palabra fiel y digna de recibida por todo aquel que escucha, por todo aquel que viene a creer que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No dice para salvar a los buenos, a los justos, no, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me llama la atención esas palabras que dice Pablo ahí, en ese sentido que lo habla. Él se siente identificado como el primero. No, no quiere decir que literalmente él fue el primero que Jesucristo salvó, pero yo creo que sería como especular. Él se siente tan pecador y recordando esa posición que él inclusive toma sentido esas palabras. Yo soy el primero de los pecadores. Tal vez ese pensamiento que deberíamos tener nosotros. Versículo 16, ahí en Primera de Timoteo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, en el Señor Jesucristo, para vida eterna. Yo pienso en esas palabras y me trasladan al primer siglo. Hubiese querido, en cierto sentido, ver el testimonio de Pablo allí, en el primer siglo, y ver su ejemplo, ver a Cristo en él. Él mismo lo dice, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna, para testimonio. Él en cierta carta o en varias cartas dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo, tomando ese ejemplo. Y no, para no pasar en alto estas palabras, me llama la atención lo que está escrito ahí en Corintios. Eso está en Corintios 11, primera de Corintios 11:1, creo que es. Sabemos que en Corinto unos buscaban a Apolos, otros seguían a Cefas, otros a Pablo, otros a Cristo. Parece que pusieran la mirada en los hombres y no verdaderamente en quién era. Y él al redactar esa carta, lo último llega, y yo creo que él piensa esto. Realmente yo veo que están poniendo la mirada en los hombres. Entonces, si están poniendo la mirada en los hombres, sea para algo bueno, para imitarme. Pero él les dice, claro, no lo digo con arrogancia, sé imitadores de mí, lo dice Pablo, pero sepan esto, que yo soy imitador de Cristo. E inmediatamente nos está mostrando quién es mayor que él, a quién debemos poner los ojos. Volvemos a Tito, capítulo 11, perdón, capítulo 2, versículo 11. Quisiera, bueno, vimos el testimonio de Pablo. Ahora vamos a verlo cuando la gracia de Dios nos alcanzó. La gracia que se ha manifestado a todos los hombres y que hoy los que creemos hemos sido alcanzados por esta gracia. Efesios, capítulo 2, libro de Efesios, versículo 4. Efesios 2:4. Inclusive tomé nombre para estas palabras que hoy comparto, para esta prédica, el título de este capítulo, que en algunas Biblias aparece, Salvos por gracia. Así es el título hoy de la prédica. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aparece entre paréntesis, por gracia sois salvos, nosotros, los que hemos creído. Y versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Espíritu ha hecho esto de generación en generación, mostrar las riquezas de su gloria en el primer siglo. Lo está haciendo hoy y lo seguirá haciendo para que la gente venga y alcance esta gracia, para que el Señor, para que conozcan al Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos responsabilidad nosotros
en esa gracia, porque ya hemos sido alcanzados, pero hay otros, todos los hombres, ahí dice a todos los hombres, no a nosotros únicamente, a todos los hombres, y es la responsabilidad que nosotros tenemos. Versículo 8, Efesios 2:8, nuevamente estas palabras, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en nuestro Padre Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es don de nosotros, esto no es de vosotros, es don de Dios. Dios ha entregado su gracia, ese don de la fe, esa fe, perdón, no es como tanto el don es tanto gracia como fe. El don de la fe fue usado en su momento. Aquí es una fe salvífica. Me equivoqué en esa palabra, salvífica, no es el don. Don es completo, la dádiva es gracia y fe. La fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios no es la fe por un don, la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Volvemos a Tito. Creo que me voy a detener un poco en este versículo. No voy a avanzar mucho, aunque debería completar la idea, pero veo importante hablar de la sana doctrina y de confirmar la doctrina de la salvación. Bueno, debemos hablar claramente de esto porque hay iglesias que enseñan otra doctrina, otras enseñanzas, donde limitan la salvación, limitan la expiación. Dicen que Dios vino a salvar a unos cuantos, y eso no es lo que veo yo aquí en la Biblia. No veo, lo que yo veo en la iglesia es muy contundente. Así que los pasajes que vamos a leer a continuación nos confirman esa gracia salvadora. Y uno de los que más conocemos, Juan 3:16, que creo que no lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice a unos cuantos o a unos pocos, a los elegidos, no, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna presente, inmediatamente, y no vendrá a condenación. O sea, es salvado. La gracia de la salvación, mas ha pasado de muerte a vida. Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo del 4 al 6. Otro pasaje. El cual quiere que todos, subrayo esas palabras, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5, ahí mismo, en Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vuelvo y lo leo, el cual se dio a sí mismo en rescate por toda la humanidad. Pero he aquí la humanidad que debe venir a Cristo, a entender esta verdad, a conocer la verdad. Otro pasaje ahí mismo en Timoteo, 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. No quiere decir que Pablo esté limitando la salvación, no, él ha dicho palabras anteriores, el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y voy a utilizar este término, y hasta lo diría, y es verdad, y únicamente de los que creen. Porque si usted no cree, no es salvo, no es salvo. Lo ha dicho, la palabra lo dice. Mayormente de los que creen y únicamente de los que creen. No estoy limitando la salvación. La salvación va a todos los hombres, pero únicamente los que creen son salvos.
No hay otra manera, no hay un punto intermedio, no hay algo medio. Segunda de Pedro 3:9. Sé que hay muchos versículos, pero lo hago para que confirmemos nuestra fe, para que nos fortalezcamos en el Señor, para que nos fortalezcamos en la verdad. Dios lo hace. Es su Espíritu quien nos habla hoy. La verdad. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la atienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ningún individuo, ningún ser humano del planeta Tierra perezca, de cualquier pueblo, tribu, lengua, nación, no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan, procedan al arrepentimiento. Y un último versículo, primera de Juan 2:2, y sé que hay muchos más que nos confirman la gracia de Dios, la doctrina de la salvación. Aquí habla de la propiciación y eso hace parte de la salvación. Si Dios no fuese satisfecho con la obra que hizo Cristo, aún estaríamos muertos, seguiríamos muertos. Y Él es nuestro Señor Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, los que hemos creído. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vuelvo y repito estas palabras, podemos hablar muchos más versículos, pero la salvación es completa para todos los hombres, pero deben aceptarla, deben aceptarla. Tenemos responsabilidad en eso de compartir, de hacerlo saber, de ser luz, de ser testimonio, y de la doctrina, y de la sana doctrina. Y aquí van a ver que voy a tomar como el desvío, porque ahorita sí vamos a entrar. Me parece importante redondear esa palabra de sana doctrina y quiero ir a la fuente de esa sana doctrina, a la fuente. Sé que los hermanos que han hablado de ello lo han hablado claramente, pero encontré algunas cosas que nos pueden ayudar a fortalecernos en la fe. Tito, seguramente Tito 1, capítulo 1, versículo 10 y 11, que lo conocemos. ¿Por qué es necesario hablar esto? Porque esto puede pasar ahí, aquí en nosotros. Pasó hace 3 años, más o menos, ¿cierto? Pasó hace 3 años. Doctrina diferente, falsas enseñanzas. Porque esa enseñanza que quería entrar es limitando la salvación. Es una doctrina diferente. Mire, porque allí pasaba en Creta y puede pasar hoy. Dios nos guarde de eso, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Por eso le era necesario a Tito, a Pablo, por medio de Tito, hablar de la doctrina de la salvación. Y versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y ese versículo, enseñando por las casas, me da la intención que no solamente lo hacían en la iglesia, en la sinagoga, sino de casa en casa donde iban los creyentes. Mire, nosotros hoy tenemos un ministerio de casa en casa, pero con la verdad que está escrita, con la verdad que está escrita en nuestros corazones. Y habiendo leído este versículo, vamos a, a ver lo siguiente, la revelación o mejor dicho, esa doctrina de la salvación que Pablo le está dando a Tito, que Tito recibió, es la que Pablo recibió del Señor Jesucristo y la recibió por revelación. Esa doctrina, ese evangelio, la recibió por revelación. Vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Creo que ya les... Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, ahí está encerrada la palabra doctrina, enseñanza, palabra de vida. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y primera carta de Corintios, capítulo 15. Además, os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado. Dice el versículo 1, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, la doctrina, la enseñanza que he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque si creísteis en vano, pues lógico, no es salvo. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que recibió Pablo ahorita se lo está dando a Tito, en la carta de Tito. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo creo que las primeras palabras que se deben de anunciar en la doctrina de la salvación son estas, en cierto sentido. Mire, y eso ahora lo vemos con Pablo. Pero ¿qué pasó con los otros 11 discípulos? Vamos a hablar de la sana doctrina, pero tú, Tito, prácticamente enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y redondear ese punto ahí, porque voy a ir a la fuente de la doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza, yo creo que he venido diciendo eso. Quiere decir sus significados enseñanza, enseñanza fiel, enseñanza de la escritura, no palabra de sabiduría de hombre, ni su opinión, ni sus pensamientos, no. Doctrina es la que está escrita, la que el Señor Jesús nos enseña, la que el Señor Jesús le reveló a Pablo, Pablo a Tito. Ahora vemos cómo se la entregó, vamos a ver cómo se la entregó a los discípulos. Y dice en Mateo 7, versículo 28 y 29. ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Capítulo 5 de Mateo, capítulo 6 y 7. Mateo 7, 28 y 29, las últimas palabras del sermón. El Señor les había enseñado sobre las bienaventuranzas, sobre la sal de la tierra, la luz, la ley, el divorcio, el adulterio, el amor hacia los enemigos. En el capítulo 6 enseña sobre lo que es el ayuno, la oración, el Padre Nuestro, la limón, el afán y la ansiedad. En el capítulo 7, la regla de oro, el juzgar a los demás. Por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. Y cuando él termina esas palabras, mire lo que dice el versículo 28, leamos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, esta enseñanza, la gente se admiraba de su doctrina. Ahí lo dice claramente, doctrina es enseñanza, es palabra. Versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya hemos llegado a la fuente, pero vamos a ver las siguientes palabras del Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 16 al 18. Juan 7, 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La sana doctrina, no, él mismo dijo, no es mía, sino, ¿y quién lo envió? El Padre. Ahora hemos llegado a la fuente real, el Padre, el Señor Jesucristo. Versículo 17, ahí mismo, en Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y esto lo deben conocer cada uno de ustedes, mis hermanos, en este momento. O si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Eso dice ahí, como dice el hermano, eso dice ahí. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y mire el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo para aprender. Porque ahí está con ellos. Él es el verdadero. En él no hay pecado, no hay engaño en su boca, no hay injusticia. Él siempre buscó darle la gloria al Padre hasta lo último. Me acuerdo, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hasta el último momento. Lo que buscó Él es darle la gloria al Padre y es el ejemplo a seguir nosotros de Él. En nuestro servicio, en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la vida secular, en los ministerios, hacerlo para darle la gloria al Padre.
Juan 12, ahí más adelante. Juan capítulo 12. Versículo 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé que su doctrina es vida eterna. Y sé que su enseñanza es vida eterna. Su palabra es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y por último, Juan 17, ahí mismo el Evangelio de Juan 17. En esa oración sacerdotal, un día antes de su crucifixión, en esa oración al Padre con los suyos, ahí, los 11 discípulos. Sabemos que Judas está en su vuelta, ahí perdonen la palabra, en sus asuntos, que no convienen. Y dice el versículo Juan 17, 8. Ahora han conocido que, perdón, porque las palabras que me diste, las palabras que me diste, yo les he dado. ¿Se acuerdan de la doctrina? La palabra que él hablaba, yo les he dado. La palabra, la doctrina que tú me diste, yo les he dado. Y ellos la recibieron, los 11 discípulos. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Versículo 14 ahí en Juan. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, tu enseñanza, tu doctrina. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, tu enseñanza es verdad, tu doctrina es verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Ahora sabemos por qué Tito estaba en Creta. No porque Pablo lo haya dejado ahí, sino porque el Espíritu de Cristo estaba con Tito, estaba con Pablo y estaba con Tito. Y por ellos, versículo 19, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, por esos 11 que tenía ahí, no, no solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por los que han de creer en mí, en la enseñanza que le he entregado a ellos, en la doctrina que les he entregado a ellos, para que ellos nos la entreguen a nosotros. La sana doctrina. ¿De dónde viene? La fuente real. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Esto, el estudiar la sana doctrina nos confirma en la doctrina de la salvación, que es la verdad, no es enseñanza falsa. Primera de Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero también debemos leer Primera de Timoteo, ahí mismo el capítulo 6, versículo del 3 al 5, porque puede haber, debemos estar pendientes, eso nos compete a todos, no solamente al liderazgo, a todos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a las palabras del Señor Jesucristo, la que entregó a sus discípulos y que hoy está con nosotros, la palabra de vida. Vuelvo y lo leo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y versículo 5, disputas necias,
de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y por último, apártate de los tales. Creo que lo que pasó hace 3 años es correcto, según la palabra, lo que ha pasado, lo que era necesario apartarnos de ellos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Vuelvo y lo digo, no es a unos cuantos, no es a unos pocos. Nosotros ya, los que hemos venido a Cristo, hemos sido alcanzados por esa gracia. Pero aquí la responsabilidad de anunciarlo a los que no han venido a Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Que el Señor bendiga su palabra. Y oramos. Padre Dios, gracias.